porque lo tiene bien estructurado y esquematizado con respecto a la clasificación de las epilepsias y demás, para que no se confundan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. Am, ¿Qué más les quería decir? Oye, con respecto a los exámenes presenciales, miren, he hablado con los doctores de dermato y me dijeron que no habían ido nadie, que algunos sí se han comunicado con ellos y que se habían justificado mencionando que o están de viaje o que no podían por algunos motivos. Nosotros les recomendamos que por favor, o sea, vengan a las presenciales. Al final del día este curso es para ustedes, ¿no? Para que se preparen para estas rotaciones que creemos nosotros que son las más pesadas. Y, o sea, por ejemplo, en neuro, al menos con el doctor Tonchi, con el doctor y con el doctor Gemio hay una muy buena posibilidad de que aprueben. O sea, ellos son doctores que te aprueban hasta con 51 si es necesario. Pero con el doctor Quiroga, con el doctor Paz, hay compañeros que o sea, que han reprobado y que han terminado dando una instancia o que han terminado arrastrando. Entonces, eso, y es bastante complejo por si acaso el manejo de las instancias en quinto, porque tú no puedes dar más de dos instancias, o sea, no puedes arrastrar más de dos materias, y eso ya te inhabilita para lo que es tu internado. Así que esperamos que realmente ustedes puedan aprovechar estas clases. Miren, ya es casi la última semana. Si no, no, la próxima semana sería la última semana. Y esperamos que puedan aprovecharlas. Igualmente, si tienen alguna duda o alguna sugerencia, alguna observación, nos las hacen saber. Y eso, esperamos que participen un poco más en las clases, en los exámenes. Se va a retomar examen presencial la próxima semana, que es el sábado, el próximo sábado, y va a ser presencial de dermato y presencial de neuro, por si acaso. Ya infecto se va a mantener virtual, justamente por el tema del tiempo. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de epilepsias, ¿está bien? Es un tema, como les he mencionado en el mensaje, o sea, es un tema esencial y muy bonito. Tienen que saber lo que es la clasificación, que es lo más importante para que puedan ustedes también, o sea, poder manejar bien el tema. Para hablar de epilepsias tenemos que saber definiciones, ¿ya? Por si acaso, esto van a ser preguntas de su examen de mañana. Lo más probable es que neuro lo demos a las 8 o 7 de la noche. Lo vamos a dejar en encuesta para que ustedes igual puedan dar de su tiempo. Entonces tienen que aprender a diferenciar lo que por ejemplo es una crisis epiléptica de un síndrome epiléptico y una crisis disociativa y lo que es epilepsia como tal y también lo que son convulsiones. Por ejemplo, la epilepsia como tal es la repetición crónica de crisis epilépticas. Estas crisis epilépticas que son descargas bruscas de una intensidad anormal y con hipersincronía de un conjunto de neuronas del cerebro. O sea, la clínica va a depender del área en la que se está dando esta descarga brusca de lo que es con una intensidad anormal. Igualmente tienen que diferenciar lo que es epilepsia de lo que es convulsión, porque las convulsiones se podría decir que la convulsión es la manifestación clínica de la epilepsia, pero no toda epilepsia va acompañada de convulsión o toda convulsión nos lleva a una epilepsia, por si acaso. Los síndromes epilépticos, por otra parte, son un conjunto de signos y síntomas que definen una entidad epiléptica con diferentes etiologías. Por ejemplo, el síndrome de West. O sea, yo les puedo mencionar que hay epilepsias o sea, donde sabemos su origen, donde sabemos cuál es su etiología, y hay epilepsias idiopáticas como tal. Por otra parte está la crisis disociativa, que puede ser una pseudocrisis o crisis psicógenas no epilépticas, que son episodios no epilépticos en sujetos con epilepsia verdadera con posible actividad motora típica, o sea, se producen lo que son movimientos pélvicos o llanto o falta de reactividad de estímulos externos sin confusión posterior. En estos casos donde se dan las crisis disociativas, no hay una respuesta a los fármacos normales que utilizamos en la epilepsia. Igualmente, tendríamos que realizar lo que es una monitorización mediante un electroencefalograma. No, y nuevamente, lo mismo, definiciones. Entonces, crisis epilépticas sabemos que son los signos y síntomas secundarios a una actividad neuronal anormal, excesiva y sincrónica.
Por otra parte, una crisis convulsiva son crisis epilépticas con síntomas motores como tal. Una epilepsia lo podemos definir cuando se dan mayor a dos crisis o mayor de dos episodios de crisis epilépticas espontáneas separadas entre sí por 24 horas. Hay una predisposición permanente para generar crisis epilépticas y lo que es un síndrome epiléptico es una crisis especial, más un paciente especial, más un tratamiento especial, junto con un electroencefalograma especial, que lo vamos a ver más adelante. Y un estatus epiléptico es una actividad epiléptica de mayor a 5 minutos con dos o más crisis sin recuperación de conciencia. ¿A qué nos referimos con todo esto? Una crisis epiléptica, o sea, son signos y síntomas de una actividad neuronal anormal, excesiva y sincrónica. Perfecto. ¿Qué va a presentar nuestro paciente? El paciente va a presentar lo que son las convulsiones, que pueden pasar a ser tónico-clónicas. Ya, el paciente previo a su crisis epiléptica puede presentar cefaleas, puede presentar, ¿qué más? Ciertos movimientos corporales que ya le van a indicar que puede entrar en una crisis epiléptica. Igualmente, durante la crisis puede presentar llanto, movimientos pélvicos, como se mencionan, ¿qué más? Cialorrea, y se pueden llegar a morder la lengua. Por otra parte, en el estatus epiléptico, o sea, en la crisis epiléptica, posterior a todo esto, el paciente recupera la conciencia y aunque no se acuerda de lo que ha pasado en el episodio, en su crisis, todas las funciones cognitivas siguen con normalidad. Pero en el estatus epiléptico, que es mayor a 5 minutos, el paciente, o sea, no llega a recuperar la conciencia en su totalidad o llega a tener alteraciones cognitivas. Las etiologías. Podemos dividirlas según, o sea, etiología en las epilepsias idiopáticas o primarias, ¿no? Que no tienen una gran influencia, perdón, que no sabemos exactamente cuál es el origen, por eso son idiopáticas, pero se cree que tienen una influencia genética. Ya, listo. Con respecto a las epilepsias sintomáticas o secundarias, o sea, nosotros podemos demostrar la etiología. Por ejemplo, hay la asociación a enfermedades cerebrales crónicas como que el paciente presente tumores cerebrales, un lobe cerebral, algún error cognitivo metabólico que esté en una hipercalemia, o sea, en una acidosis metabólica, entre otros, o también encefalopatías. Y puede haber algún tipo de agresión al sistema nervioso central, algún tipo de traumatismo, entre otros, hasta algo infeccioso, ¿no? Y están las epilepsias criptogénicas, que presentan sintomatología, pero no se pueden demostrar una etiología concreta. Al menos en la idiopática tendríamos una certeza o tal vez un rumbo a que es algo genético. Se hacen estudios genéticos a los familiares, a los padres, se hace, ¿no?, la historia clínica y se pregunta si hay algún tipo de antecedente. Entonces, con eso podemos creer que es algo genético. Pero en la criptogénica no tendríamos ni siquiera un antecedente familiar o sea, de un familiar previo que ya haya presentado epilepsia. Así sería su gran diferencia. Igualmente podemos hablar de las etiologías según la edad. Esto es importante y es pregunta de examen. Pregunta de examen igualmente es pregunta de las prácticas, por si acaso. Y no solamente en la de neuro, también les van a preguntar en pediatría. Entonces tenemos según la edad, en los neonatos, o sea, cuando nos referimos a neonatos son desde la primera hora de vida hasta el mes. Entonces se puede dar por hipoxia perinatal, por hemorragia intracraneal y traumatismo durante el parto mayormente. Igualmente por infecciones del sistema nervioso central que se pueden dar durante la gestación y durante el parto, posterior al parto. Trastornos genéticos, trastornos metabólicos. En los lactantes y niños, que ya sería desde el mes hasta los 12 años, y esto es variable por si acaso según la bibliografía, se pueden dar mayormente por crisis febriles. Crisis febriles son como el número uno en la causa de etiología según edad en lactantes y niños. Las crisis febriles son pregunta de examen. También pueden ser idiopáticas, trastornos genéticos, infecciosos. ¿Qué genes creen que se van a estar relacionados, o sea, en todo esto de las epilepsias? Está el gen SCN1A y SCN1B. Por otra parte, en los adolescentes
mayormente puede ser idiopático, ya sea por un traumatismo, trastornos genéticos, infecciosos, tumorales o drogas. Y en los jóvenes o jóvenes adultos se puede dar primeramente por traumatismos, drogas, tumores e idiopáticos. Por la parte de los adultos de 35 a 50 años podemos subdividirlo. Pueden ser por tumores primeramente, luego alcohol, trastornos metabólicos y Alzheimer. Por su parte, en los pacientes mayores a 50 años ya no vamos a creer que sean, o sea, que son mayormente tumores. Lo más probable es que sea primeramente un ictus, luego sigue alcohol, trastornos metabólicos, Alzheimer y otras enfermedades degenerativas. ¿A qué me voy con todo esto? Si se pueden dar cuenta, o sea, hay casi una relación entre la etiología o como que se repite la etiología en cada una de las etapas, pero hay una variable en cuál es primero, ¿no? En los neonatos nuevamente es hipoxia perinatal, un daño durante el parto que puede darse o puede resultar en hemorragia intracraneal, ¿no? Infecciones también del sistema nervioso central, también algo genético. Por su parte de los lactantes pueden ser crisis febriles, que es bastante común, ¿no? ¿Qué niño no se enferma, no se enferma de algo viral, de algo bacteriano? Entonces es algo muy lógico. Luego están los idiopáticos y los trastornos genéticos. Por su parte, en la adolescencia están idiopáticos, traumatismos y trastornos genéticos. O sea, se sigue perdurando trastornos genéticos. Y a eso quiero ir, que es casi de obviar que durante lo que es un paciente neonato, un lactante o un adolescente, nosotros podemos identificar una epilepsia eh, con una etiología genética, porque el padre se va a dar cuenta, ¿no? Va a saber que su hijo está teniendo un tipo de crisis, que eso no es normal. Entonces podemos abordar algo que es genético, pero que en un joven o que en un adulto mayor uno crea que, o sea, que siga dejando pasar y pasar este tipo de crisis y que recién se den cuenta de que es algo genético es algo casi improbable. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, en los jóvenes mayormente puede ser por traumatismo. Nosotros sabemos, uno es joven, siempre se cae, pasa algún accidente, entonces lo más probable es que sea traumatismo, drogas o tumores. Por su parte, los adultos igual, según a sus factores de riesgo, ¿no? Que pueden ser un ictus en los mayores a 50 años, tumores, el alcohol, que nos puede derivar en una encefalopatía alcohólica, entre otros. A ver, ¿qué riesgo de epilepsia hay? Por ejemplo, en un traumatismo craneoencefálico, un riesgo de que el paciente desarrolle posteriormente epilepsia está en un 26%. En un accidente cerebrovascular isquémico y no así hemorrágico, por si acaso, hay una posibilidad de 35%. En una neuroinfección, o sea, en una infección que llega hasta el sistema nervioso central, hasta el cerebro, que pueda desarrollarse hasta en un absceso cerebral, está un 41%, y una hemorragia subaracnoidea hasta en un 70%. Sí, o sea, si nosotros nos damos cuenta, esos son tipos de lesiones ocupantes, ¿no? O sea, tanto la hemorragia subaracnoidea como la neuroinfección primordialmente son como lesiones ocupantes, van a tener un espacio ahí en el tejido cerebral que van a hacer que alteren la excitabilidad de las neuronas. Con respecto a la fisiopatología, es bastante interesante la fisiopatología. ¿Por qué? Porque hay un cambio de despolarización paroxística. ¿Por qué? Hay distintos factores que pueden ser por un exceso de la excitación, o sea, hay un mayor estímulo, igualmente un déficit de la inhibición, o sea, puede haber una excitación normal, pero la inhibición va a estar alterada. Por su parte, pueden haber factores extraneuronales, como lo que hemos hablado, la parte alcohólica, igualmente las infecciones. Igualmente puede haber conexiones aberrantes que van a causar hiperexcitabilidad. Hay una clasificación, ¿no? Que les he hablado. Es una clasificación que ustedes tienen que aprender a manejarla. Les van a preguntar desde el primer día, más que todo con el doctor Gemio, con el doctor Quiroga, ¿ya? Que son los que más manejan la parte de epilepsias. Están las crisis parciales o focales.
Esto su nombre lo indica, o sea, parcial y focal. Solamente abarca una parte de alguno de los hemisferios cerebrales. Por otra parte, las crisis primariamente generalizadas ocupan, o sea, pueden ocupar distintas áreas cerebrales, como lo pueden ver acá, ¿no? Igualmente su inicio es simultáneo, a pesar de que, por ejemplo, abarque una parte izquierda y una parte derecha, van a ser simultáneas. Y están las crisis no clasificables. Entonces, en las crisis parciales o focales están primeramente las crisis parciales simples, con signos motores, sensitivos, autónomos o psíquicos. Por su parte están las crisis parciales complejas, que es una única crisis parcial con alteración de la conciencia, y las crisis parciales con generalización secundaria. O sea, que puede haber o sea, el paciente puede presentar aura. No sé si alguien sabe qué significa aura, que igual se utiliza este término en migrañas y en cefaleas, que ustedes ya tendrían que saber, ahora que me acuerdo. ¿Alguien sabe a qué nos referimos con aura en una epilepsia? A los síntomas neurológicos que aparecen antes de las crisis. ¿Y qué tipo de signos serían? Perdón, ¿qué tipo de síntomas? Visión borrosa, entumecimientos, espasmos. Ya, ¿qué más? Mm, eso recordaría nomás. Ya, perfecto. Puede haber visión borrosa, igualmente pueden ver luces, destellos. Ustedes posteriormente al paciente, o sea, después de que pase su crisis, le van a preguntar, ¿y usted cómo sabía que tenía una crisis? Porque los pacientes ya reconocen, hasta los mismos familiares llegan a reconocer cuando un paciente va a entrar en crisis. Y les van a decir, doctor, yo he visto, no sé, luces, destellos, eh, he sentido mi visión que estaba medio borrosa. Igualmente, por la parte auditiva he escuchado zumbidos, tal vez voces. ¿Qué más? Tal vez pueden sentir hormigueo en su cuerpo o hasta entumecimiento. Entonces el mismo paciente reconoce desde sus crisis, por si acaso. En las crisis primariamente generalizadas pueden clasificarse las de ausencia, que es el pequeño mal, igualmente llamado, las tónico-clónicas, que se las llaman gran mal, y las mioclónicas. Luego están las crisis no clasificables, que son las convulsiones neonatales, que las hemos visto, los espasmos infantiles, las tónicas como tal y las atónicas. Entonces, fácil, es muy sencillo esto de las crisis. Iniciamos con crisis parciales o focales, ¿no? Que abarcan solo una parte de uno de los hemisferios cerebrales. Si es una crisis parcial simple, como lo dice su nombre, no va a haber alteración del nivel de la conciencia. Uy, perdón. Pueden haber lo que son los movimientos involuntarios, obviamente. Después de la actividad motora se puede dar lo que es la propagación jacksoniana, o sea, por las extremidades, y después de una crisis parcial motora se va a dar la parálisis de TOT, una paresia focal transitoria. Las originadas en lo que son la corteza, en el córtex frontal o en el temporal, nos pueden dar sintomatología psíquica, algo que pregunta bastante el doctor Gemio, por si acaso. O sea, si el paciente tiene una crisis focal en la parte, o sea, que afecta la parte frontal o la parte temporal, puede presentar posterior a su crisis una despersonalización o un déjà vu o un jamais vu. No sé si alguien sabe a qué nos referimos con eso. ¿No? ¿Hola? Ya. El paciente con el déjà vu va a sentir una familiaridad, va a sentir que esto ya lo ha vivido, o sea, si se despierta en un hospital, va a sentir como si eso ya lo hubiera vivido, que es bastante interesante. Mientras que en el jamais vu, el paciente va a sentir una falsa extrañeza, como si esto nunca lo hubiera visto, aunque sea muy familiar. Entonces, ambos están asociados con la parte de la memoria del paciente.
Por su parte, en las crisis parciales complejas se produce una desconexión del miedo, digo, del miedo, una desconexión del medio. Entonces el paciente queda con la mirada perdida. Se pueden dar ahí automatizaciones motoras como en la masticación o en el chupeteo. Igualmente puede haber una confusión breve y se origina mayormente por descargas en el lóbulo temporal en el 60% y en el lóbulo frontal en el 70%, bueno, en un cierto porcentaje. ¿A qué nos referimos con todo esto y para que ustedes puedan identificarlo bien? En las crisis parciales simples, o sea, el paciente va a tener movimientos involuntarios contralaterales. Si la crisis se da en el hemisferio, bueno, en el lóbulo temporal izquierdo, va a presentar este tipo de convulsiones o movimientos musculares erráticos en el lado derecho, ¿ya? Pero lo interesante de las parciales complejas es que el paciente no va a presentar estos movimientos, más bien puede presentar, o sea, es como si se quedara quieto un rato con la mirada perdida. Y algo interesante es que va a presentar una masticación, o sea, va a empezar a ver la movilización de la mandíbula como si estuviera masticando, pero no va a haber una respuesta si nosotros le hablamos. Igualmente puede haber un movimiento de chupeteo. Posteriormente a que pase este episodio, el paciente puede tener un tipo de confusión, tal vez no recordar que ha tenido este episodio y va a estar relacionado nuevamente a una afectación en el lóbulo temporal o en el lóbulo frontal. Por su parte, en las crisis generalizadas, como tal están las crisis tónico-clónicas o también llamadas gran mal. Estas crisis mayormente son secundarias a trastornos metabólicos y lo podemos definir o como que subdividir en tres partes. Están los pródromos, perdón, en cuatro. Están los pródromos que en las horas previas, lo que les he mencionado, el paciente puede presentar cefalea, intranquilidad, puede presentar estos zumbidos, igualmente algún tipo de malestar. Y luego está la fase tónica. O sea, ¿a qué nos referimos con tónico, con tónica? Que va a haber esta contracción muscular. Entonces va a haber esta contracción tónica, valga la redundancia, generalizada en todo el cuerpo con una caída al suelo. O sea, el paciente literalmente va a caer al suelo y va a empezar con estas contracciones musculares. Algo interesante es que en este caso el paciente va a presentar cianosis. ¿Por qué presentaría cianosis? Va a haber un aumento, uno, de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, va a haber una midriasis, que es algo muy interesante, ¿no? Porque, o sea, en las crisis parciales, o sea, en las parciales simples como en las complejas, el paciente no va a presentar cianosis. A lo mucho va a haber estos movimientos involuntarios contralaterales al hemisferio dañado, pero no va a haber, ay, ya, pero no va a haber una cianosis, no va a haber una midriasis. Y algo muy interesante es que igual va a haber lo que es un grito por inspiración forzada. Si no estoy mal, en uno de los textos los mencionan como un graznido de gallo o algo así, algo referente a eso. Posterior a la fase tónica, donde va a haber una gran contracción corporal, va a haber una fase clónica, donde, o sea, en vez de que haya una relajación completa, va a haber unas contracciones rítmicas en los miembros, o sea, es como si disminuyeran las contracciones, pero van a seguir ahí de manera rítmica, contracciones más rítmicas, y va a haber una respiración estertorosa, que esto es pregunta de examen y lo destacan los doctores. Igualmente ya en esta fase, en la fase clónica, es donde puede haber una mordedura de lengua e hipersalivación, lo que es la cialorrea, ¿no? Luego está el estado postcrítico, que va a haber una ausencia de respuesta a estímulos externos y algo interesante, que ya se va a presentar lo que es la flacidez muscular. O sea, después de que hay una fase tónica, donde hay contracción continua generalizada, va a haber una fase clónica, donde pueden haber contracciones rítmicas, pero que van a ir disminuyendo a llegar a un estado postcrítico, donde se va a presentar la flacidez muscular. Es una fase lenta de recuperación que puede durar de minutos a horas para que el paciente recupere la conciencia, pero va a presentar confusión. Entonces, ¿cómo va a venir un paciente al hospital con una crisis tónico-clónica? Fácil. Va a ser traído por los familiares, primeramente.
Los familiares van a venir, les van a referir doctores, o no ha tomado su medicamento, o es la primera vez que pasa, o ya son varias veces que pasa, pero esta vez no recupera la conciencia rápido, y ahí te empiezan a relatar, ¿no? Bueno, durante la tarde ha estado intranquilo, no quería comer, mencionaba que le dolía la cabeza, luego empezó con estas contracciones, se ha caído al piso y se ha puesto azul, así les van a decir, se ha puesto azul, doctor. No nos respondía, ha gritado y luego ha empezado como si estuviera moviéndose, como convulsionando. Ahí recién utilizan la palabra convulsión los familiares. Ha empezado como con una convulsión y se ha mordido su lengua, chance, ya está ahí sangrado en la parte bucal y ha empezado a botar saliva por la boca. Entonces, es así como les van a relatar los familiares con sus palabras, por si acaso, para que ustedes puedan reconocer este tipo de crisis. Dentro de las crisis generalizadas aún están las crisis de ausencia, que mayormente las crisis de ausencia son benignas. ¿Cuál es su clínica? La crisis de ausencia inicia mayormente a los 4 a 8 años, entonces entraría en los pacientes pediátricos, ¿ya? Puede haber, algo interesante es que en estas crisis de ausencia va a haber un retraso escolar, puede haber o sea, puede remitir en la adolescencia en un 60 a 70% y puede desencadenar una hiperventilación o una hipoglicemia. Igualmente puede haber una pignolepsia, que cuando se presentan muchas ausencias, este tipo de crisis de ausencia, o sea, varias veces al día. Con respecto al electroencefalograma, nosotros lo hacemos un electroencefalograma y van a haber descargas generalizadas simétricas que pueden ser casi normales. No, sí, que pueden, o sea, que son normales al momento de la lectura. Con respecto al tratamiento, nosotros podemos utilizar etuximida o ácido valproico, igualmente la motrigina. Mayormente en el Viedma tenemos ácido valproico y la motrigina. Su pronóstico de las crisis de ausencia son bastante buenos. La verdad, con un buen tratamiento, el paciente sale adelante. Pero por la parte de las atípicas, tiene un comienzo y un fin brusco, suelen asociarse a anomalías estructurales. O sea, puede haber un daño estructural en la parte cerebral. Igualmente suelen asociarse signos motores más evidentes, como las mioclónicas posturales del brazo, gesticulares, entre otros. El tratamiento aquí ya cambia. Podemos utilizar valproato y el pronóstico es peor, no es de buen pronóstico. Algo interesante que es pregunta de examen, que que nosotros podemos utilizar combinaciones de estos medicamentos. Podemos utilizar lo que es, eh, valproato junto con la motrigina. Seguimos en crisis generalizadas. Entonces, están las crisis atónicas, que como su nombre lo menciona, no van a tener estas contracciones generalizadas, ¿no? Pero se va a dar la pérdida repentina del tono postural, o sea, es como si el paciente entrara en un estado de flacidez por más o menos 1 a 2 segundos, va a ser bastante breve, puede perder la conciencia y no hay confusión postictal, o sea, después de este episodio, de esta crisis atónica, el paciente no va a quedar confuso, va a recordar posiblemente y ya es algo de corta duración. Por su parte están las crisis mioclónicas, que son sacudidas bruscas de las extremidades o contracción brusca del tronco o cuello. Igualmente, estas crisis mioclónicas son frecuentes cuando el paciente despierta y están relacionadas más que todo en la etapa juvenil. En las epilepsias mioclónicas, igualmente llamadas síndrome de Jans, que es pregunta de examen, es mayormente benigno. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica? Tienen esta crisis mioclónicas que mayormente abarcan, ¿no?, lo que son extremidades, puede ser extremidad superior, mayormente bilateral, y también puede abarcar lo que es tronco y cuello. Igualmente puede haber crisis tónico-clónicas, o sea, presentan estas contracciones sostenidas, generalizadas, y luego van a presentar contracciones rítmicas
y pueden haber las ausencias típicas. En el electroencefalograma vamos a ver una actividad paroxística, igualmente puede ser patológico durante el sueño. ¿Y cuáles serían los desencadenantes? Puede ser el alcohol, la privación del sueño, la estimulación lumínica y las actividades cognitivas como la concentración. En las crisis no clasificadas, hemos hablado que aquí entran las convulsiones febriles. Entonces, si hablamos de febril, por obviedad tendríamos que pensar en pacientes pediátricos, que abarcan desde los 6 meses hasta los 5 años. Entonces, puede ser secundario a infecciones, ¿verdad? ¿Por qué nos daría una fiebre? A ver, ¿por qué nos daría una fiebre? Por una infección, mayormente viral o puede ser bacteriana, igualmente puede ser por una predisposición genética. Entonces, el paciente llega enfermo. Ya, a ver, el paciente pediátrico llega enfermo. ¿Pero por qué? Porque tiene una infección, mayormente tal vez viral. Entonces, ¿cuánto de temperatura tendría que presentar? Mayormente de 37.5 hasta 38 para desencadenar una crisis febril típica. Pero si el paciente presenta esta crisis, estas convulsiones febriles, pero su temperatura es menor a 38 grados, entonces es atípica. Esto igual es una clasificación. O sea, están las crisis febriles típicas con una fiebre elevada, ¿no? Mientras que las crisis febriles atípicas tienen una temperatura menor a 38 grados. ¿Cuál es la edad? Aunque parezca algo redundante, las crisis febriles típicas son de 6 meses a 5 años y las atípicas son menor a 6 meses y menor a los 5 años. Y con respecto a la clínica, igualmente se diferencia. En las típicas va a haber crisis tónico-clónicas, como lo hemos mencionado, ¿no ve? Esta parte de una contracción generalizada y luego una contracciones rítmicas. Esta, esta crisis febril típica puede tener una duración de unos 15 minutos o menos, sin parálisis ni sueño profundo. Igualmente, o sea, posterior a esta crisis febril, hay un pronóstico de que el paciente posteriormente presente epilepsias como tal, o sea, el paciente sea epiléptico en un futuro. Por su parte, en las atípicas, la clínica es distinta porque pueden presentar estas crisis parciales o asimétricas, son de mayor duración, o sea, mayor a 15 minutos, con parálisis y sueño profundo, o sea, posterior a la crisis el paciente se va a dormir, si lo quieren ver así. Y el riesgo de epilepsia ya es menor, es del 10 al 15%. Y aquí es donde entra el síndrome de Dravet, ¿no? Que es pregunta de examen igual. El síndrome de Dravet no es más que la encefalopatía epiléptica por mutación en el canal de sodio. Hemos hablado, ¿no?, que puede haber mutaciones genéticas relacionadas al SCN1A y al SCN1B. Entonces, el síndrome de Dravet se presenta en crisis febriles y crisis afebriles, estatus epilépticos y discapacidad intelectual. Hay una muy mala respuesta al tratamiento y es de mal pronóstico. Lo más probable es que el paciente termine falleciendo antes de la adolescencia, justamente porque al final del día es una mutación genética y casi por razonamiento, cuando hay una mutación genética, el pronóstico del paciente es poco favorable. Con respecto al tratamiento, ¿nosotros qué podemos hacer? De primera, medidas antitérmicas, ¿no? O sea, ¿qué aplicamos? Aunque suene tal vez algo muy brusco, podemos utilizar, o sea, podemos bañar al paciente. Cuando un paciente pediátrico nos llega con fiebre, mayormente en los centritos, en los centros pequeños, en la parte del campo, lo que hacemos nosotros es bañarlos. Hay duchas, ¿no? Entonces los bañamos con agua tibia o agua relativamente fría. Luego no los tapamos, los dejamos sin frazadas, obviamente tal vez con una sábana súper ligera. ¿Y qué más? Les podemos también poner medios físicos, toallas relativamente húmedas en la frente, igualmente sábanas mojadas en la parte de su cuerpo, y esas son medidas antitérmicas. Algo interesante es que podemos utilizar, si esta convulsión febril es prolongada,
o no cede la temperatura, no cede la fiebre, podemos utilizar diazepam intravenoso o vía rectal, dependiendo del caso del paciente. Si es un neonato, en el mejor de los casos podemos utilizar vía rectal. Y si es un paciente un poco más grandecito, como de 5 años o 4 años, podemos utilizar diazepam. Aún en las crisis no clasificadas, nuevamente, vamos a destacar la crisis febril. ¿Por qué? Porque es pregunta de examen, les van a preguntar en serio, o en neuro o en pediatría. Y por si acaso hay neuropediatras también. Aquí haciendo un pequeño paréntesis, la doctora Sanz de pediatría es neuropediatra y si no estoy mal es familiar del doctor Quiroga, que es neurólogo. Así que tarde o temprano les van a preguntar esto, igual en sus teóricas. Entonces, recapitulemos. Las crisis febriles se pueden dar tanto, o sea, en la afectación de todo lo que es el tejido cerebral o en un solo lugar, pero está relacionado con mutaciones genéticas, cual primordialmente el SCN1A. Entonces, recordamos que su etiología es por fiebre, de manera infecciosa, mayormente viral, con una temperatura mayor a 38 grados, que lo podemos utilizar para su clasificación, que está relacionado a lactantes y niños, ¿no? Y nuevamente, recordamos, este es un cuadro más que todo para recordar todo lo que les he hablado. Hablamos de que la epilepsia se puede clasificar según si es focal, o sea, solo abarca una parte de uno de los hemisferios cerebrales, o generalizado, que puede abarcar distintos puntos de cualquiera de los dos hemisferios cerebrales, por eso es generalizado. Entonces, en el focal lo podemos dividir en focal simple y en focal compleja. En la focal simple la conciencia va a estar preservada, ¿ya? En la focal compleja la conciencia va a estar alterada. Entonces, se pueden presentar signos motores y signos no motores. En los motores que tenemos, los automatismos, ¿no ve? ¿Qué era? ¿Qué presentaba el paciente en los automatismos? Puede presentar masticación o chupeteo. En las atónicas, igualmente están las atónicas clónicas y eh, eh, las tónicas como tal, igualmente las mioclónicas, los espasmos epilépticos y la hiperkinética. En las no motoras van a presentar la autonómica, la detención del comportamiento cognitivo emocional, pueden haber las crisis gelásticas y la sensorial. Algo muy interesante es que el paciente puede desarrollar, o sea, a partir de una crisis focal a una tónico-clónica generalizada, o sea, puede pasar a abarcar a ambos hemisferios cerebrales. Las generalizadas, por su parte, las podemos subdividir en motoras y no motoras, o sea, en las tónico-clónicas, que es el gran mal como tal, y las de ausencia, que es la de pequeño mal. Entonces, las tónico-clónicas igualmente se van a subdividir, o se pueden subdividir, ¿no? Las motoras en clónicas solamente, en tónicas, en mioclónicas, en las clónico-tónica-clónicas, las mioclónicas, atónicas como tal, los espasmos epilépticos. Y las no motoras van a ser las de ausencia o el pequeño mal, que igual es pregunta de examen. Las típicas, las atípicas, las mioclónicas, la mioclónica palpebral, que es el síndrome de Jeffries. En los síndromes epilépticos, tenemos la epilepsia focal benigna de infancia. O sea, la epilepsia benigna de la infancia puede estar relacionada con el centro, o sea, con la parte centrotemporal o rolándica, ¿ya? Mayormente está relacionada con la parte genética, porque es autosómico dominante. Inicia en la infancia y remite en la adolescencia. Estas epilepsias focales benignas, como podemos ver aquí en el electroencefalograma, van a presentar alteraciones, ¿no ve? Estos picos en las alteraciones en el electroencefalograma. Entonces son crisis parciales simples que pueden durar poco tiempo y aparecen mayormente durante el sueño. En el electroencefalograma van a ver estas puntas en las regiones centrotemporales, como podemos ver aquí en la imagen, que se propagan de un lado a otro con registro de fondo normal, como lo vemos acá. Acá no hay alteración,
acá exactamente no hay una alteración, pero acá sí, ¿no ve? Que abarcan acá. Y la evolución puede ser espontánea. Entonces, si nosotros queremos diagnosticar como tal a este tipo de pacientes, les tenemos que hacer un electroencefalograma durante la mañana, o sea, citarles al hospital en la mañana y realizarles el electroencefalograma, eh, indicándoles a la mamá que una noche antes el paciente no tiene que dormir, o sea, tiene que llegar a la cita para hacer el electroencefalograma con sueño, para que él duerma en la sesión y hacerle así el electroencefalograma y ver si presenta este tipo de alteraciones. Luego están las epilepsias generalizadas idiopáticas, o sea, nosotros tenemos como la base de que puede ser genético, pero no sabemos exactamente qué es, ¿no? Está la epilepsia mioclónica juvenil, que mayormente va a haber un antecedente familiar, como les he mencionado. Entonces, estas son crisis mioclónicas al despertarse, no así durante el sueño. Son sacudidas musculares, mayormente en los miembros superiores. Puede haber una pérdida de la conciencia de manera espontánea y brusca. Algo interesante es que la epilepsia mioclónica juvenil es de buen pronóstico, a diferencia de los otros. En el electroencefalograma va a haber descargas generalizadas y va a haber lo que son puntas en las ondas, o sea, aquí casi similar a esto. En las ondas van a haber punteados durante el electroencefalograma. Con respecto al tratamiento, podemos utilizar ácido valproico y mayormente en las mujeres, o sea, si nuestra paciente es femenina, valga la redundancia, podemos utilizar levetiracetam o la motrigina. Por su parte, las epilepsias con crisis tónico-clónicas al despertar como tal ocurren antes de los 20 años, constan de crisis tónico-clónicas al despertar, y esa es la diferencia, ¿no? Estas son crisis, o sea, son crisis mioclónicas y estas son crisis tónico-clónicas, pero antes se dan, o sea, ambas se dan al despertar del paciente y estas epilepsias con tónico-clónicas se van a desencadenar cuando el paciente es privado del sueño, cuando el paciente no descansa bien, a diferencia del otro, ¿verdad? El tratamiento es el mismo, ácido valproico, en las mujeres igualmente podemos utilizar levetiracetam o la metrigina. Luego está la epilepsia de ausencia infantil o juvenil, que puede haber una resolución espontánea con el tiempo, como lo menciona su nombre, puede ser estas epilepsias sin presentar sintomatología motora. Va a presentar lo que son masticación o este chupeteo y puede presentarse en la infancia o durante la juventud y va a ser de resolución espontánea, o sea, no va a pasar a mayor, desde buen pronóstico y el tratamiento lo mismo, ácido valproico. Luego tenemos la encefalopatía hepática. Digo, perdón, hepática. Encefalopatía epiléptica. Que el más destacado es el síndrome de West. Entonces, entra en la parte generalizada grave. ¿Por qué? Porque mayormente se puede dar en los pacientes pediátricos. Entre los 2 a 12 meses, o sea, menos al año de vida, está relacionado a los pacientes del sexo masculino y la etiología puede ser criptogénica, y puede presentar síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas del paciente? Van a presentar espasmos infantiles, o sea, el paciente, el neonato, o hasta el paciente pediátrico, el lactante, mejor dicho, va a presentar estas contracciones musculares de flexión al despertar. Muy interesante. Igualmente va a haber un retraso psicomotor. O sea, nosotros tenemos que saber, ya adelantándoles un poco, ¿no ve? Que hay una tabla, yo me imagino que ya saben, ¿no ve? Una tabla del desarrollo motor, psicomotor de los lactantes, ¿no? Que, por ejemplo, tienen que, no sé, movilizar la cabeza de tal mes a tal mes, tienen que empezar a gatear, tienen que iniciar a, tal vez a enfocar algunas cosas, a tratar de balbucear. O sea, hay una tabla donde nosotros sabemos que el paciente se está desarrollando en la parte psicomotor de manera normal.
Pero si nuestro paciente pediátrico, en este caso la mamá, nos refiere que en la mañana presenta este tipo de contracción muscular flexora cuando se está despertando el bebé, igualmente no hace lo que otros bebés hacen, no está gateando, no está comiendo como debería, ni siquiera puede como que ya sostener su cabeza, ahí podríamos sospechar de un síndrome de hueso. Igualmente va a haber lo que es una ipsarritmia intercrítica, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento que nosotros podemos utilizar es la ACTH, perdón, o la vivabatrina, que este es el medicamento que nosotros encontramos en el medio público, por si acaso, pero es bastante tóxico. ¿Por qué? Porque puede dañar la retina del paciente. Entonces va a haber defectos en el campo visual. Por otra parte, entrando aún en el tema, está el síndrome de Lennox-Gastaut, o bueno, Lennox-Gastaut, que es pregunta de examen y esto por si acaso le gusta preguntar al doctor Gemio. Igualmente entra en la parte de generalizada grave. ¿A qué tipo de pacientes afecta? Obviamente a los pacientes de 2 a 10 años, igualmente relacionado a los varones, puede ser criptogénico. Con respecto a la clínica, es aquí donde nos varía. El síndrome de Lennox-Gastaut puede tener múltiples tipos de crisis, o sea, puede ser tanto tónica como tal, puede ser atónica, o sea, el paciente presenta flacidez, puede haber ausencia típica o puede ser mioclónica. En el electroencefalograma, si nosotros le realizamos, van a haber puntas ondas lentas, o sea, va a ser punta, onda, punta, onda, punta, onda. Igualmente va a haber una actividad de fondo lenta en la vigilia y lo más interesante y lo de siempre, va a haber un retraso psicomotor. Lo interesante del síndrome de Lennox-Gastaut es que es muy refractaria, o sea, puede aparecer y puede desaparecer, puede aparecer y puede reaparecer. O sea, puede aparecer al año de vida y luego desaparecer con los meses y reaparecer cuando el paciente tiene 6 años o 7 años, ¿no? ¿Cuál es su triada? Y esto es la pregunta que les van a hacer. La triada es los múltiples tipos de crisis, o sea, puede ser tónico, o puede ser tónico clónico, o puede ser atónico. Va a haber una discapacidad intelectual, va a haber esta alteración en el electroencefalograma, como los menciono, punta, onda. Igualmente va a haber lo que es discapacidad intelectual, lo que va a haber una activación rápida paroxística en el sueño, va a haber una alteración en el sueño. Eso sería la triada. O sea, puede haber la crisis que puede ser tónica, atónica, ausencias atípicas, va a haber esta discapacidad intelectual y esta activación o alteración paroxística en el sueño. ¿Cuál es el tratamiento? De cajón en todas las epilepsias, como hemos visto, el ácido valproico. Igualmente podemos utilizar rufinamida o clobazam. Nosotros podemos realizar una cirugía en estos pacientes. Si ustedes tal vez han prestado un poco de detalle en la presentación, en la mayoría de las epilepsias nosotros no podemos intervenir quirúrgicamente, a excepción de esta, donde podemos hacer una callosotomía, o sea, una resección de lo que es el callo, pero puede ser una resección parcial o también paliativa. Por la parte de las epilepsias focales está la esclerosis mesial del lóbulo temporal, que esta casi no les preguntan por si acaso, pero igual la menciono. Algo interesante de esta epilepsia focal, ay, deme un momentito, por favor. Perdonen, ok. En estas epilepsias focales se va a dar por una cicatrización anómala por una cicatrización anómala del hipocampo en la infancia o en la adolescencia. Entonces, esta es como una complicación en los pacientes que han presentado epilepsias febriles, ya, que no han sido o diagnosticadas a tiempo o tratadas a tiempo y
Como complicación ha quedado una cicatriz en el hipocampo o cercano al hipocampo, como podemos ver acá y acá, ¿verdad? O sea, podemos ver, ¿no ve? Esto creo, si no estoy mal, es una resonancia magnética. Podemos ver, ¿no ve? La diferencia en ambos hemisferios, que esta tiene una cicatrización del tejido, justamente porque ha habido un mal tratamiento o un diagnóstico tardío en una epilepsia febril o en una crisis febril. Entonces, pueden haber cesación epigástrica ascendente, o sea, el paciente va a sentir algo a partir de la boca del estómago, si lo quieren ver así. Igualmente va a sentir un miedo intenso y brusco, va a sentir un tipo de ansiedad, puede presentar lo que es el déjà vu, que ya lo hemos mencionado antes. Igualmente puede presentar una desconexión del miedo, una desconexión del medio y una postura distónica de la mano. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar este tipo de casos nosotros? Nuevamente, con una resonancia magnética de la cabeza en un corte coronal. Podemos ver acá nuevamente, ¿no? La cicatriz. Algo interesante es que este tipo de epilepsias igualmente van a responder a un tratamiento quirúrgico. Por otra parte, pueden haber malformaciones del desarrollo cortical, como lo vemos acá, ¿verdad? O sea, tenemos igualmente esta, esta es una tomografía. Esta es una tomografía con contraste, por si acaso. Entonces podemos ver que hay una malformación, o sea, este ya es de nacimiento, tal vez con un crecimiento inadecuado del tejido cerebral. ¿Y qué es lo que va a haber? Va a haber lesiones en la disposición de la corteza cerebral, lo cual nos va a dar una epilepsia refractaria. Estas epilepsias son consideradas criptogénicas o no lesionales. ¿Y qué más? Pueden ser curadas a través de cirugía, como lo podemos ver aquí en la imagen. Ya. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ya han pasado quinto año, ahora están de guardia, y llega un paciente y se descompensa, o llegan familiares con un paciente descompensado? Tienen ustedes que aprender a diferenciar lo que es una crisis epiléptica de un simple síncope, ¿no? Porque los familiares van a pensar que son convulsiones porque ya, y ustedes tienen que aprender a diferenciarlo. Entonces, una crisis epiléptica hemos hablado que puede darse por distintos factores: privación del sueño, estrés, estimulación lumínica. Igualmente puede ser con consumo de alcohol o privación de benzodiazepinas, mientras que el síncope se puede dar en ambientes calurosos, en lo que es una sensación dolorosa prolongada. Igualmente durante la micción, la tos o tal vez maniobras de valsalva. Igualmente se puede dar durante una manipulación cervical, o sea que una persona manipule la parte cervical del paciente, ¿no? Igualmente, si el paciente presenta vómitos o algún tipo de situación. Y en la parte de los pródromos, hemos visto que antes de que se presente una crisis, el paciente puede presentar ciertos síntomas, ¿no? Sensitivos, auditivos, olfatorios, o sea, visión borrosa, destellos, ¿qué más? Zumbidos, o puede escuchar que lo llaman. La duración de una crisis epiléptica va a ser de minutos, de 1 a 2 minutos, dependiendo también del tipo, mientras que el síncope puede durar de segundos a minutos. Y los pródromos, el paciente va a presentar náuseas, palidez y sudoración. Igualmente va a sentir o sea, valga la redundancia, esa sensación de debilidad o desvanecimiento. Y con respecto a los episodios, en la crisis epiléptica, los síntomas van a ser variables. Como hemos visto, no ve cada clasificación y subclasificación y tipo tienen sus síntomas que varían. Pero lo interesante es que en las generalizadas, sí, en las generalizadas va a presentar una cianosis, puede presentar un quejido y un grito epiléptico, como les he mencionado. Igualmente puede presentar una hiperventilación y ese tipo de sacudidas rítmicas y duraderas, ¿no? por, las, contra, por las contracciones rítmicas musculares. Pero en el síncope va a haber una pérdida del tono
En vez de que haya una cianosis, va a haber una palidez. Y algo interesante es que sí pueden haber sacudidas, pero son escasas. O sea, no son en gran medida como en las crisis epilépticas y son, o sea, son en menor cantidad. Por su parte, en la crisis epiléptica sí va a haber una mordedura de la lengua, ¿verdad? Hemos hablado que el paciente se puede morder la lengua, pero mayormente los laterales de la lengua, mientras que en el síncope igualmente se puede morder la lengua, pero va a ser la punta de la lengua. Los esfínteres, algo que tal vez no les he mencionado, es que en varias de las crisis epilépticas el paciente puede perder o sea, puede perder el control de los esfínteres, o sea, puede llegar a presentar lo que, o sea, puede presentar a orinarse, a veces se defecan, entre otros tipos, mientras que en el síncope también, dependiendo del grado. La recuperación en la crisis epiléptica va a haber un periodo postcrítico, ¿no ve? Que puede haber una confusión o no, una cefalea, hasta mialgias, entre otros. Pero en el síncope va a haber una recuperación más rápida. No va a haber este tipo de confusión, tal vez presente una cefalea, pero va a ser de menor duración que en la crisis epiléptica. Entonces, vamos a volver a hablar del tratamiento, ¿no? Recapitulando todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, en las focales, en las epilepsias focales, también llamadas parciales, podemos utilizar de manera general lo que es la carbamazepina, ¿ya? De primera línea la carbamazepina. De segunda línea podemos utilizar el levetiracetam, la fenitoína, entre otros. Mayormente en los hospitales nosotros contamos con carbamazepina o fenitoína. Si la paciente está en edad reproductiva, y es por eso que lo utilizamos mayormente en las mujeres, es la lamotrigina. Luego recién utilizamos la carbamazepina, ¿no? En el adulto mayor, o sea, mayores a 35 años, 50 años, podemos utilizar igualmente la motrigina y gabapentina. Por su parte, en el tratamiento en las generalizadas, o sea, en las crisis tónicas, clónicas, tónico-clónicas, atónicas y mioclónicas, igualmente podemos utilizar ácido valproato o ácido valproico, igualmente la motrigina, levetiracetam. En la edad reproductiva no cambiamos de medicamento, nos quedamos con la motrigina. Y en el adulto mayor lo mismo, nos quedamos con la motrigina. Algo interesante es que la lamotrigina se ha reportado que hay casos que agravan o exacerban las crisis epilépticas mioclónicas juveniles. Nuevamente, según el tipo de crisis, el tratamiento puede variar, ¿no? Al final del día manejamos casi los mismos medicamentos, pero es variable en ciertas cosas. En las epilepsias focales benignas de la infancia, no es necesario un tratamiento. Más que todo tendríamos que hacer lo que es un control del paciente, un control continuo. Llamarlo que venga a consulta continuamente. Pero también podemos mandarlos con ácido valproico o levetiracetam. En las epilepsias generalizadas idiopáticas podemos utilizar ácido valproico, levetiracetam, pero no utilizamos bloqueantes de canales de sodio. En las epilepsias focales podemos utilizar bloqueantes de canales de sodio, o sea, lo que no utilizamos en las generalizadas, y levetiracetam. En el síndrome de West, como ya le hemos mencionado, ¿no? Podemos utilizar la vigabatrin. En el de Lennox-Gastaut podemos utilizar ácido valproico, rufinamida y cannabidiol. El cannabidiol es un derivado de los del cannabis. Algo interesante es que es bastante o sea, se puede conseguir en nuestro medio, por si acaso, en Bolivia, en Cochabamba, con el síndrome de Lennox-Gastaut, se puede conseguir este tipo de medicamentos. Y el síndrome de Dravet, lo mismo, utilizamos ácido valproico. De segunda línea podemos utilizar el estiripentol. Y ya. Eso sería epilepsias en sí. Yo espero que me haya dejado entender con las clasificaciones y las manifestaciones clínicas, con la parte del tratamiento. Ahora, ¿qué les van a preguntar? Estas son preguntas. Preguntas 1 de examen y preguntas del doctor Paz.
Entonces les van a preguntar lo que yo les he hablado, que son las definiciones y el tratamiento, de vez en cuando el tratamiento. Entonces, la primera pregunta. Crisis convulsiva generalizada puede involucrar episodios de desconexión del medio, crisis convulsivas nocturnas, alteraciones visuales en forma y colores, crisis de ausencia. ¿Cuál creen que es correcto? Hola. Bueno, en las crisis convulsivas generalizadas va a presentarse lo que son, eh, perdón, la crisis convulsiva generalizada puede involucrar lo que son las crisis de ausencia, ¿verdad? Donde el paciente no va a presentar lo que son contracciones musculares, va a presentar una, tal vez como un mantenimiento en la postura, puede estar sentado como ejemplo, y va a presentar lo que es este movimiento de masticación, ¿verdad? Y este movimiento de chupeteo. La siguiente pregunta. La epilepsia parcial con síntomas complejos se manifiesta por 1. Alteración del estado de conciencia. 2. Déficit sensitivo en mitad del cerebro. En mitad del cuerpo. 3. Dolor abdominal moderado. 4. Movimientos clínicos en brazo y cara del mismo lado. ¿Cuál creen que es correcto? Por si acaso aquí puede haber doble respuesta. Puede ser esta y esta o esta y esta. ¿Cuál creen que es correcto? El primero, la alteración de la conciencia. Bien, alteración de la conciencia. Ya. Siguiente. Y esto espero que me respondan porque hemos detallado. Si llega una paciente convulsionando a urgencias, paciente 1, femenina. La droga de elección para administrar en primer lugar es diazepam, fenitoína, fenobarbital, ácido valproico. Eh, ¿Cuál creen que es correcto? Qué raro que no hayan puesto la motrigina. ¿Cuál creen que es correcto? De primera línea. Es más, yo les diría que observen esta pregunta. Si es mujer, podemos utilizar la motrigina. ¿No ves lo que hemos mencionado? Pero si es varón, de primera línea podemos utilizar ácido valproico. ¿Ya? Tiki, tiki. Siguiente. La droga de elección, igual lo mismo. La droga de elección para la epilepsia de ausencia es carbamazepina, fenobarbital, ácido valproico, fenitoína. ¿Cuál creen que es correcto? ¿Y por qué?
La carbamazepina no, porque está contraindicado. A veces la carbamazepina en este tipo de epilepsias, en las de ausencia, puede exacerbar las crisis, las puede empeorar. El fenobarbital de plano no lo utilizamos en epilepsias, en ningún caso se utiliza fenobarbital. El ácido valproico siempre va a ser de primera línea, ya, en cualquiera de los casos, exceptando si nuestra paciente es femenina, que ya hemos hablado que podemos utilizar la motrigina. La fenitoína. La fenitoína, no utilizamos fenitoína. O utilizamos fenitoína en una, como si fuera tercera opción. ¿Ya? Y eso, con respecto a esta pregunta. Es así como les van a preguntar los doctores. Nuevamente, son cosas puntuales lo que preguntan los doctores. Y eso. Esto del dolor abdominal moderado, por si acaso, es una aura gástrica. ¿No ves? ¿Se acuerdan que el paciente puede presentar en algunos casos un dolor epigástrico? Y ya. Eso sería con respecto al tema de epilepsia. Dudas, preguntas, sugerencias, quejas.